Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa una exploración fascinante, yo diría que casi detectivesca, de un conjunto de textos antiguos que tienen tela. Muchísima tela, la verdad. Sí, porque a pesar de su brevedad, han moldeado la historia del pensamiento occidental y, bueno, estamos hablando de las 3 cartas de Juan. La misión de hoy es, digamos, desentrañar los misterios de su autoría, descifrar los mensajes en clave que esconden y entender cómo estas cartas combatieron las noticias falsas de la antigüedad, que en aquel entonces eran herejías filosóficas bastante sofisticadas. Así es. Y no eran pocas, precisamente. Exacto. Vale, vamos a desempacar esto, porque hay mucho material. Para quienes nos escuchan y conocen bien el contexto de la época, imaginemos lo que supondría recibir una carta, un documento fundacional, pero que carece por completo de los elementos básicos. O sea, no tiene firma, no hay destinatario, ni siquiera un hola, ¿qué tal? Al final. Nada, ni un saludo. Eso es. Parece una carta totalmente anónima, pero en realidad es una advertencia vital para aquellas asambleas en Asia Menor a principios del siglo II. Es un punto de partida perfecto para hoy, porque para situarnos bien frente a estos textos, a ver, no podemos limitarnos a leer las palabras. Tenemos que sumergirnos en esa atmósfera tan tensa de la provincia de Asia. Estas epístolas no nacieron en el vacío de un estudio teológico tranquilo. Se forjaron en una crisis monumental. Las asambleas cristianas estaban bajo una presión asfixiante por parte del Imperio Romano, claro, pero el peligro real venía desde dentro. Claro, el fuego amigo, ¿no? Exacto. Corrientes filosóficas que amenazaban con reescribir por completo su fe. Pero, a ver, pongámonos en el lugar de quien recibe esto. La primera epístola de Juan rompe todas las reglas. No dice Pablo, apóstol, a la iglesia de, que es a lo que estamos acostumbrados. Parece más bien un sermón. Si no tiene firma, ¿cómo sabían que venía de una autoridad y no de un impostor? Esa es la gran pregunta que se han hecho los exegetas durante siglos, y la respuesta está en su huella dactilar literaria. Huella dactilar. Sí, aunque el autor omite su nombre, la evidencia que conecta esta carta con el Evangelio de Juan es abrumadora. Hay una identidad innegable en el vocabulario, la sintaxis. Pensemos en el prólogo del Evangelio, el famoso «en el principio era el verbo». Las primeras líneas de esta epístola evocan esa misma estructura casi de forma rítmica. Fíjate, es verdad. Hay paralelismos en casi cada versículo, y la forma de articular el pensamiento moral tiene una similitud asombrosa con los discursos de Cristo, lo que prueba que el autor asimiló directamente esas enseñanzas. O sea que las muletillas y el ritmo eran tan suyos que no hacía falta firmar. La comunidad reconocía su voz de inmediato. Pero, claro, toda advertencia necesita una amenaza. Y aquí nos topamos con el gran villano de la historia, el docetismo. El gran antagonista en la sombra. Lo fascinante de esto es que para comprender su impacto hay que recordar el mundo grecorromano, muy influenciado por el platonismo. En esa visión, el mundo de las ideas era puro, perfecto. Y la materia, el cuerpo físico, era visto como algo corrupto, una prisión para el alma. Espera, para bajarlo a la tierra. Para la gente de a pie en aquellas asambleas, ¿qué predicaban exactamente estos docetistas? Pues predicaban que si la materia es mala, era impensable que Dios se encarnara verdaderamente en un cuerpo humano que sudara o sangrara. Docetismo viene del griego dokein, que significa parecer. Ah, claro, parecer. Eso es. Afirmaban que Cristo no fue de carne y hueso, sino una apariencia inmaterial, una especie de fantasma o ilusión óptica para no contaminarse con la materia. Vaya, como una teoría conspirativa de la época, ¿no? Como estar en Matrix. Crees que tocas a alguien, pero es solo una proyección. Es una analogía magnífica. Pero el peligro real de esto es gravísimo. Si aceptas que lo físico es solo una ilusión temporal, separas radicalmente la fe de la moralidad vivida. Ya veo por dónde vas. Si el cuerpo material es irrelevante para Dios, entonces lo que haces con tu cuerpo, tus decisiones éticas diarias, carece por completo de importancia. Claro, te da carta blanca. Podrías presumir de una iluminación superior y luego comportarte fatal con los demás. Explotar a otros y decir, bueno, el cuerpo no cuenta, solo mi espíritu. Y claro, el autor entra como un tren de mercancías contra esto. Dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos. Está gritando que él estuvo allí,
que tocó a un ser físico. Precisamente, esa contundencia tiene un propósito ético inmediato. El autor está atando la fe a la historia y a la materia. Al refutar esto tajantemente, como en el capítulo 1 o en el 4, cuando dice que quien no confiesa que Cristo ha venido en carne no es de Dios, está cerrando la puerta a la especulación. Afirma que vivió en contacto personal y físico con Cristo para frenar esas falsas doctrinas. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque si leemos del capítulo 1 al 5, está claro que no quiere solo dar una lección teológica abstracta. No, para nada. El argumento central es que el carácter de Dios debe determinar el comportamiento del creyente. No hay atajos místicos. Juan establece condiciones muy claras. ¿Cuáles serían? La primera es confesar la encarnación física. La segunda es seguir a los apóstoles. Y la tercera, y quizá la más importante a nivel práctico, es el amor cristiano tangible. No un amor abstracto, sino activo y sacrificado hacia los hermanos. Eso me parece vital. La carta insiste en que esa filiación divina, esa vida espiritual, se demuestra en la arena de lo cotidiano. Habla de obediencia estricta, de andar en rectitud frente al mundo que consideran su adversario. Y todo en previsión de la segunda venida. Pero, a nivel histórico, ¿qué peso real le dio la Iglesia a esta primera carta sin firma? Un peso enorme. La historia la avala con una fuerza tremenda. Figuras de principios del siglo II, como Ireneo de Lyon, atestiguan que el apóstol Juan es el autor. E Ireneo fue discípulo de Policarpo, quien a su vez fue discípulo directo de Juan. Es una cadena cortísima. Y también tenemos a Papias. Y el fragmento de Muratori, que para los más curiosos es essentially la lista más antigua de libros del Nuevo Testamento que conservamos. Exacto. Toda esta evidencia demuestra que la carta circulaba con plena autoridad por las iglesias. Bueno, pues aquí es donde se pone realmente interesante, porque pasamos a la segunda y tercera carta, y el formato pega un giro tremendo. Pasamos de un tratado universal a algo súper íntimo, cartas privadas helenísticas que caben exactamente en una sola hoja de papiro. Es que los límites del papiro dictaban la extensión. Era un material caro. Pero el cambio de formato no es lo único. El autor ya no es totalmente anónimo, aunque sigue sin usar el nombre de Juan. Se llama a sí mismo el Anciano. Ajá, el anciano. Sí, y esto es clave. Si revisamos la primera carta de Pedro, él hace exactamente lo mismo para referirse a sí mismo. Y Papías confirmaba que este título se daba a los apóstoles de manera honorífica. Ya, pero si el autor usa un seudónimo, el destinatario de la segunda carta es un misterio aún mayor. Se dirige a la señora elegida, o curia en griego, y a sus hijos. Y claro, hay debate. ¿Es una mujer real con dinero que alojaba a la iglesia o es un código? Si conectamos esto con el panorama general, la balanza se inclina masivamente hacia un código. Gramaticalmente es insólito. Hacia la mitad de la carta le pide a esta sola mujer que nos amemos unos a otros, usando la segunda persona del plural. Claro, no cuadra pedirle a una sola persona que se amen unos a otros. Exacto. La conclusión más sólida es que curia designa a una iglesia y a sus miembros, y cuando habla de los hijos de tu hermana, se refiere a una iglesia hermana. Esto ilustra cómo se comunicaban sutilmente en tiempos de persecución. Es como una red de resistencia, repitiendo la alarma contra los falsos maestros de la primera epístola, pero en clave. Y esto nos lleva a la tercera carta, que es una ventana social fascinante. Ya no hay códigos, hay personas reales con nombres y apellidos. Aparece Gayo, a quien se elogia muchísimo por su hospitalidad. Sí, Gayo tenía un papel prominente en esa iglesia de Asia, curiosamente sin tener ningún cargo eclesiástico oficial. Su hospitalidad era vital porque las posadas de la época eran muy peligrosas. Él sostenía la red misionera abriendo las puertas de su casa. Pero hay drama interno. Aparece Diótrefes, que es básicamente la figura de oposición. Le encanta tener el primer lugar y expulsa a los que reciben a los misioneros de Juan. Y luego está Demetrio, que recibe grandes alabanzas del anciano. Es un thriller político antiguo. Totalmente. Y aunque la segunda y tercera cartas son tan breves que fueron menos citadas en la antigüedad, testimonios como el de Clemente de Alejandría e Ireneo, junto con las increíbles similitudes de estilo, demuestran sin duda que las tres provienen de la misma pluma. Responden a la misma crisis. Madre mía, es que es apasionante. Para ir sintetizando el valor inmenso de este análisis a fondo, estas cartas nos enseñan que el conocimiento no tiene ningún valor si no se encarna. Frente a esas filosofías que desconectan la fe de la acción,
El texto insiste en que la verdad se demuestra con hospitalidad, obediencia y amor tangible. Esto plantea una pregunta fundamental, de hecho. Cuéntame. Si pensamos en nuestra era digital donde vivimos proyectando apariencias a través de avatares inmateriales en redes sociales, ¿no estamos cayendo en un docetismo moderno? Uf, qué buena reflexión. Es que separamos lo que decimos creer de nuestras acciones físicas. Si alguien encontrara una pequeña hoja de papiro describiendo nuestras comunidades hoy, ¿revelaría un amor tangible o que somos simples fantasmas digitales? Es una pregunta espectacular para dejar a quienes nos escuchan pensando. Nos hemos convertido en expertos en proyectar imágenes perfectas mientras nos desconectamos de lo material, de dar de comer o alojar al que lo necesita. Bueno, pues con esta reflexión cerramos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y nos escuchamos en la próxima.